Buenos días, hermanos. Hoy, 3 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Sixto I, Papa y mártir. Sixto es hijo de dos pastores, originario de la séptima zona de la urbe romana llamada Via Lata, cerca de la actual Vía del Corso, donde todavía hay una avenida con ese nombre. En realidad se llamaba Gistus, nombre griego, y latinizado como Sixto, y será el séptimo sucesor de San Pedro. Vivió en Roma en una época de parcial tolerancia hacia los cristianos, entre la época de los emperadores Trajano y después Adriano. A su muerte, después de 10 años de pontificado, fue sepultado en el Vaticano cerca de la tumba de San Pedro. También hay reliquias atribuidas a San Sixto I en la iglesia del mismo nombre de la Vía Appia de Roma e incluso en una capilla de la Catedral de la Asunción de Savona, donadas a la ciudad por el Papa Pablo V. San Sixto I fue elegido alrededor del año 115. A él se le atribuyen ciertamente algunas normas de culto referentes a la liturgia muy importantes. 3 disposiciones para la liturgia que recoge el Liber Pontificali, que son las siguientes. Primero, decía él que el cáliz solo debía ser tocado por los sacerdotes y que el paño que lo cubriese fuese de lino. Segundo, que antes de celebrar la Eucaristía se entonase el trisagio o sanctus, un himno en honor a la Trinidad en el que se repite 3 veces la palabra santo, refiriéndose al Señor. Y tercero, que los obispos que fuesen elegidos por la Santa Sede para una diócesis no fueran recibidos en esa diócesis hasta que presentasen las cartas apostólicas, para confirmar así su plena comunión con el Papa. También se le atribuye la fórmula final del ite missa est, el traducido en castellano podéis ir en paz, o propio del latín, literalmente, id sois enviados. Aunque esto no esté históricamente comprobado, esta atribución del ite missa est a San Sixto I. Para el martologio romano, en su reseña de 3 de abril, San Sixto I fue papa en tiempo del emperador Adriano y gobernó excelentemente la Iglesia. Durante su pontificado probablemente comenzaron los primeros enfrentamientos con las iglesias orientales, mientras que parece que fue él quien envió los primeros misioneros a evangelizar las Galias, incluyendo a San Pellegrino. Sixto muere entre los años 125 y 128, probablemente decapitado, sufriendo el martirio en tiempos de Antonino Pío, y por eso es inicialmente indicado como un mártir. Sin embargo, como no se conocen más detalles sobre su vida o su martirio, el calendario universal de la Iglesia después de la reforma litúrgica lo dejó al margen de la lista de los mártires. Inicialmente fue enterrado en la necrópolis vaticana junto a la tumba de San Pedro, pero 10 siglos después de su muerte sus restos, o parte de sus restos, fueron transportados a Alatri. Desde entonces esta ciudad se disputa con la cercana ciudad de Alife, zona costera de Caserta, San Sixto como patrón. En realidad, según las últimas verificaciones, reliquias de su cuerpo se conservan en ambos lugares. Hay también reliquias atribuidas a San Sixto I en la iglesia del mismo nombre de la Vía Appia, en Roma, e incluso en una capilla que ya hemos dicho de la Catedral de la Asunción de Savona. Nos confiamos a su intercesión para que nos cuide y nos proteja en este día. San Sixto I, Papa, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!